Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, muy cordial. Estoy aquí hoy en Gaceta Asgardiana. Recientemente concluimos con la reunión que se realiza todos los jueves, que en realidad para el calendario asgardiano me parece que es lunes, es el día de la intuición más grande, pero tendríamos que verificarlo. Independientemente de eso, e independientemente de que nos sintamos un poco obligados a adentrarnos en todos los detalles que nos competen como asgardianos, hay una parte muy interesante que es la filosófica, la parte donde meditamos por qué somos asgardianos, qué es lo que nos atrae de habernos convertido en residentes de Asgardia. Por un lado, hay un moto que ustedes conocen muy bien. En inglés es the motto, en español es el lema. Y el lema es una unidad, una humanidad. ¿A qué refiere todo esto? Ayer, precisamente hablando con nuestro compañero Robert Thomas, él hace una alusión a lo que es la paradoja de Fermi. Y en esa paradoja, pues establece que hay límites para poder crear una adhesión con el contrario o con aquel que está muy distante. ¿En qué momento se rompe esto? En Asgardia lo notamos claramente, gracias a los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Por el simple hecho de que gracias a este instrumento que proyecta nuestra imagen en LED a través de la electricidad de la Internet, podemos estar unidos en un mismo sitio, todos hablando acerca de lo que nos preocupa, lo que soñamos, lo que nos agrada de ser asgardianos. Y yo siento que hay una serie de puntos muy valiosos que si ustedes han estado observando las conversaciones parlamentarias, pues se dan cuenta, es evidente que hay un deseo de adherirnos al otro sin importarnos su raza o su creencia o su cultura o su idioma. Y de esta forma poder establecer un canal de comunicación en el que veamos de qué manera podríamos avanzar y en un futuro poder lograr el sueño de todo asgardiano, ascender al cielo, pero no como espíritu, sino como una persona concreta que tenga una actividad en un cuerpo celeste. ¿Te parece maravilloso? No es nada que no exista, porque ya vemos que hay dos estaciones espaciales ahorita que nos han demostrado que es posible. Claro, ellos están muy entrenados, que la gente de a pie logre ascender a una nave espacial para habitarla, impone un reto. Y ese reto es una labor de conciencia en torno a qué haríamos allá. Por un lado, defender a la Tierra, observar lo que se está haciendo, poner ejemplo de unidad y no de yo quiero conquistar el espacio, ¿sí? O sea, todas esas cosas son interesantes y merecen un debate. Si tú eres capaz de debatir el punto de decir no estoy de acuerdo, los humanos somos de la Tierra, necesitamos demasiado equipo para ir al espacio. Bueno, mm, no estamos hablando de un lustro, tal vez hablemos de una década. No lo sabemos, pero hay una inclinación del ser humano hacia lograr un objetivo diferente a los paradigmas que hemos contemplado en la Tierra. ¿Cuál es el tuyo? Coméntanos. ¿Qué paradigma que vives en tu entorno consideras que ya no funciona? ¿Y qué harías para modificarlo? Ese es un punto. Otro punto es que nazca un bebé en el espacio. Ah, eso es muy atrevido. Los asgardianos realmente no tienen límites. Sí, la gente se lo puede preguntar, pero ¿te imaginas si se han llevado seres vivos a las estaciones espaciales para analizar su comportamiento? El día que se pueda analizar el nacimiento de un humano en el espacio, pues no solo va a ser para el análisis, sino para observar
nuestra capacidad de preservar a la especie humana, como lo ha dicho nuestro jefe de la nación. Así que solamente aquí quiero comentarte esto. Dime, comenta, critica, hazlo y participa. Hasta pronto, mi saludo. Yo soy vicepresidente del Comité de Ciencia y participo activamente en el Comité de Información y Comunicación. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto. Reciban un saludo muy cordial y claro, la invitación a que chequen datos. Les voy a dejar aquí la página de Asgardia, la página de la Nación Digital, que muy pronto podría ser algo más. Depende de todos nosotros.